Hay una parte del fútbol que me imagino la velocidad, la vorágine de los medios no te permite desarrollar y que lo haces en tus libros. ¿Te interesa mucho la estadística, la investigación histórica del fútbol? Sí, sí. ¿Por qué? Es una cuestión que me viene de hace muchos años. Yo siempre digamos, mi primer, ya lo he contado esto alguna vez, mi primer interés de acercarme a la historia del fútbol fue cuando tenía 17, 18 años, que terminé el secundario. Yo soy de acá del barrio de Caballito. Mi viejo me hablaba mucho de Platense de la década del 50. Platense igualmente siempre estaba en primera. Por eso hoy no tengo problema que me carguen, porque jugó 72 años en primera, no tengo problema. Lo he visto siempre. Mi hijo tiene otros problemas con eso. Y entonces me fui a buscar la historia de Platense en los años 50, 40, en la Biblioteca Nacional. Ahí empecé recopilando cosas, mirando fotos, escuchando hablar de determinados jugadores, buscando datos, y bueno, así fui ampliando, y después me fui haciendo un archivo, y después pasé de los cuadernos con marcadores de colores, cuadriculados de la década del 70 o del 80, a la computadora, y bueno, y hoy me manejo con Excel y con un pendrive, y con la nube de Dropbox y todo eso, y me armé yo un programa de datos que lo voy ampliando cada vez que puedo. Paenza me mandó un par de especialistas en software y me dijeron, no, déjalo así porque si tenés que poner fórmulas nos volvemos todos locos. Así que quedó así, lo sigo haciendo. Me gusta. Y ahora estoy trabajando mucho con el amateurismo del fútbol de Buenos Aires en general, ¿no? Que es lo que, digamos, el fútbol, porque acá hemos crecido creyendo que la AFA es la Asociación del Fútbol Argentino y la AFA es la Asociación Metropolitana de Fútbol, en realidad. La aproximación al interior recién viene con la B Nacional y con los campeonatos nacionales, más o menos una puertita y no mucho más. No hacen falta los votos, ¿no? Claro, en general. Ahora es un poco más grande. Y estoy trabajando en ampliar uno de los libros míos, hablando de la historia de alrededor de 400 equipos que dejaron de jugar, que participaron del amateurismo con algunos nombres insólitos, otros que fueron clubes de rugby al mismo tiempo, el Casi, Belgrano Atlético del Rosario, jugaban en primera, pero cuando vieron que había mucho morocho, mucho hijo de italiano, mucho rusito, no sé qué, se fueron al rugby rápidamente. Hay un laburo tuyo en donde tratás de indagar un poco en las razones, las justificaciones de los argentinos en los mundiales, ¿no? Sí, sí. ¿Con qué te das? Hice un libro en el 2014, Historia secreta de los mundiales, y al final hice toda una cosa que siempre hemos discutido con algunos amigos, el país de las excusas, ¿no? Entonces cada mundial hay una excusa para justificar lo que le pasó a la Argentina. Partiendo que si el gol de Maradona hubiese sido Lineker, se lo hubiera hecho a la Argentina, hoy todavía en los foros cuando se discute la necesidad de que las Malvinas sean argentinas, se va a hablar también del gol de Lineker con la mano. O sea, la Argentina es un poco la parábola de mucha gente en este país, ¿no? Que se queja de todo mientras le va bien. La frase de Arturo Jaureche, ¿no? La clase media cuando le va bien vota mal y cuando le va mal vota bien. Y el argentino que cree que está llamado a hacer no se sabe qué, y siempre tiene una excusa en lugar de justicia. Está muy emparentado con el fútbol también, ¿no? Pero es un problema nuestro, o sea, de creer siempre que... Nosotros, fíjate que tenemos apodos en el fútbol, volviendo al fútbol, nosotros tenemos apodos despectivos, son los brazucas, los chilotes, los paraguas, los yoruba, los peruscas, los negritos son los otros, ¿no? Ahora, si el uruguayo juega bien, uruguayo, el mismo, le cambiamos el sentido. Le cambiamos el sentido a la palabra, le decimos bárbaro, terrible, a cosas que son al revés. Si un brasileño hace un gol es el hermano de Pelé, ¿no? Es el hermano de Pelé, claro, por eso. Lo vamos manejando de acuerdo a lo que nos parece, pero se ha impuesto en el fútbol desde hace, no sé, 30 años por lo menos, una cultura despreciativa del otro. Vos sos de la B, no existís, estos putos no pueden ganar, que lo siguen cantando, o sea, y el bozo de la B es un tema, porque pareciera, cuando vos mirás en el mundo, en los países centrales del fútbol, ¿quiénes no jugaron en la B? Muy poquitos. En España, por ejemplo, el Real Madrid, el Bilbao y el Barcelona, son los únicos 3 equipos. Acá, los de Boca te quieren hacer creer que Boca no jugó en la B, y Boca jugó en la B entre 1908 y 1912. Lo que Boca tiene de diferencia con el resto de los equipos de Buenos Aires es que no descendió,
pero los equipos cuando se fundaban no empezaban por primera división, jugaban en el ascenso. River jugó en la C en 1905, San Lorenzo jugó en la C en 1914, Independiente jugó en la C en el 7 o en el 8, Racing jugó en la B. ¿Cuál es el problema que hayan jugado? ¿Qué te cambia? El orgullo, es una cuestión de orgullo. Bueno, es un machismo barato. dentro de las justificaciones de los mundiales, me gustaría saber si indagaste algo más respecto de lo que pasó al principio de la historia de los mundiales, sí. Porque hay una justificación de peso, entiendo. Había, según cuentan algunos cronistas, emisarios de Mussolini que vinieron a apretar a los jugadores argentinos en el entretiempo. En realidad, estás hablando del Mundial del 30. Sí, estoy hablando del Mundial del 30, con Uruguay. Termina 4-2 y Argentina se va ganando ese primer tiempo. Argentina gana 2-1 el primer tiempo. En realidad, los jugadores argentinos llegaban mal al partido porque un par de murgas, que no eran ni Agarrate Catalina ni Falta y Resto, dieron vueltas toda la noche al hotel argentino en 1930 para que no pudieran dormir tocando los tamboriles y demás. Había un jugador de la selección uruguaya, Andrade, que era integrante de una de las murgas. Ya ahí tenían un problema. Después había un problema por la pelota. En Uruguay se jugaba con una pelota. En general, ya en el 30 las pelotas se fabricaban acá, pero antes las traían en barcos de Gran Bretaña. Entonces la discusión era con qué pelota jugamos. Entonces resolvieron jugar un tiempo con cada pelota. Argentina puso la pelota en el primer tiempo, ganó 2-1, y Uruguay en el segundo hizo 3 goles, ganó 4-2. La apretada, aparentemente, más que de emisarios de Mussolini, fue de unos soldados que había con bayoneta en la entrada al túnel, así como en el túnel del Estadio Centenario, que se inauguró para ese mundial. En la década del 60 había un par de puertas que se abrían cuando salía el equipo visitante a la cancha, y le pegaban trompadas a los jugadores visitantes, un par de boxeadores uruguayos. El único que sabía eso fue Estudiantes de La Plata, que llevó a José Meno, que era un sparring de Ringo Bonavena, que iba adelante con una barra de hierro. A Estudiantes no le pegaron. Estudiantes fue el único equipo de América que dio la vuelta olímpica en el Estadio Centenario, ganándole la final de la Copa Libertadores a un equipo uruguayo. ¿Cómo es? En el túnel, en el Centenario. Había un par de entradas ciegas donde había un señor escondido que era teóricamente ¿Uno solo? Uno o dos, no más, que golpeaban a los jugadores que entraban a la cancha. No sé si había trompadas puntualmente, pero fue apretadas. Y Estudiantes se enteró de eso y llevó a José Meno, que medía 1,90 y pesaba 120 kilos, o un poco menos, adelante, con una barra de hierro. Y por eso, bueno, entre otras cosas, Estudiantes dio la vuelta olímpica en la cancha del Manchester, en la Copa Intercontinental, cosa que nadie hizo, y ganó la Copa Libertadores ante Nacional o Peñarol, no me acuerdo ahora, cosa que nadie hizo en el Estadio Centenario, ¿no? Digo, las leyendas se van ampliando con el correr del tiempo, pero el argumento es, y Barallo lo decía, lo dijo en el 2007 cuando le hice esa nota, a los 97 años, que hubo jugadores que flaquearon, ese era el término, ¿no? Que en el segundo tiempo, el gesto de la tribuna, asustados. Después Argentina se negó a viajar Uruguay se negó a viajar a Italia del 34 porque Italia había hecho una campaña contra el Mundial del 30, porque decía que en Uruguay había icebergs en el Río de la Plata y los barcos iban a naufragar. Así todo, Jules Rimet pudo traer 4 seleccionados europeos, y Argentina mandó el equipo amateur, porque la AFA no había nacido. La AFA nace en noviembre del 34 y el Mundial es antes. Y la liga profesional era una liga pirata. Entonces los jugadores de los equipos grandes de Buenos Aires y los demás no estaban habilitados, como pasó con Colombia, con Millonarios y Independiente Santa Fe en la década del 50, con Di Stéfano, Pedernera, cuando se fueron. No estaban habilitados para jugar un Mundial. Argentina presentó un equipo amateur con jugadores del interior, sobre todo de Mendoza y de la segunda división de acá, de la primera amateur, Defensores de Belgrano, Sportivo Dock Sud, y jugó un partido con Suecia y lo perdió 3-2. Digamos, siempre había un argumento, ahí porque no fueron los jugadores que eran los mejores. En el 38 estábamos ofendidos porque le tocaba a América organizar un mundial, pero se venía la Segunda Guerra Mundial y Jules Rimet se dio cuenta de eso y por eso le dio la sede a Francia. En el 50 seguíamos ofendidos porque le tocaba a Argentina y lo agarró Brasil. En el 54 Perón le preguntó a Stabile, ¿tenemos equipo para salir campeones? No sé, entonces no vamos. En el 58 volvimos, pero éramos los mejores del mundo y no sabíamos contra quién jugábamos. Argentina no llevó camiseta suplente. Entonces en el primer partido con el campeón del mundo, que era Alemania Federal, Alemania por derecho de ser el campeón del mundo, eligió usar su camiseta principal, la blanca. Claro. Entonces Argentina tenía que cambiar la camiseta.
tuvieron que pedirle al Malmo, el equipo de donde se jugó el partido, y jugaron de amarillo. Sí, sí. En el 62, primera vuelta, eliminados, el Toto Lorenzo con sus métodos. 66 nos robaron los ingleses, mentira, Argentina pateó un tiro al arco, más allá del contubernio con los árbitros, ¿no? La expulsión de Ratini y demás. En el 70 nos eliminaron los peruanos porque eran mejores. Si no, igual nos eliminaba Brasil. Claro, ¿no? 74 ganó un partido de 7. Argentina tenía 3 técnicos, llegaba uno, decía una cosa, llegaba otro, decía otra. Sí. Hay un gran laburo, un paréntesis, de Paenza, ¿no? Cuando mostró esos mundiales, cuando mostró esa final del 74, en donde lo mataron a patadas a Johan Cruyff, por ejemplo. Sí, sí. Argentina pierde el amistoso un mes antes del mundial con Holanda 4-1 en Rotterdam, y viene Víctor Rodríguez, uno de los técnicos, y le dice a los jugadores, esto me lo contó Quique Wolf, que jugaba, esto no va a volver a ocurrir. Y me dice Wolf, no volvió a ocurrir, nos ganaron 4-0, nos pateamos al arco. En el 78 desgraciadamente, tenés el episodio con Perú. Y la duda con Henry Kissinger en el vestuario, en la cancha. Y con Videla hablándole a los peruanos antes del partido de la Hermandad Latinoamericana, ¿no? Y después la donación de toneladas de trigo. Y la amenaza a la familia de Ramón Quiroga, el arquero argentino de Perú, que vivían muy cerquita de la cancha de Rosario Central. Y tenés después lo que nunca se va a saber, yo la verdad no puedo opinar ni a favor ni en contra, sobre la existencia del doping en la final. Que dicen, esa fue la razón por la que Holanda no fue a recibir el premio por el segundo puesto, no la dictadura ni nada de eso. Pero no lo sé, no lo puedo asegurar ni lo puedo desmentir, ¿no? Después tenés, bueno, el 82, el plantel de joda, de vacaciones, subestimando a los rivales, con un gran equipo. El 86, la mano de Diego. O sea, siempre tenés un argumento negativo, desgraciadamente, ¿no? Pero Maradona superlativo. Bueno, en el 90, un equipo casi impresentable que llegó por ese enorme partido que hicieron con Italia. La mano de Diego contra la Unión Soviética, increíble el penal que no le cobraron a los rusos, que lo bombardearon siempre en todos los mundiales para que nunca avanzaran. Después tenés el doping de Diego, por culpa de su fisicoculturista, que confundió los frascos de nutrición que les daba. 98 te eliminaron bien, un holandés que no viajaba en avión tampoco, Bergkamp. El 2002 la insólita eliminación de Bielsa, digamos 2006 porque no lo puso a Messi, porque salió Riquelme, porque se lesionó a Bondancieri, siempre hay una excusa.